la carrera de cine de la Universidad Católica. Es la primera vez que hacemos un Facebook Live con un entrevistado de calidad como Pablo Castillo. Él ha estado en varios, circulando en varios medios, conoce el medio en Estados Unidos y conoce el medio, sobre todo el español. Él actualmente está trabajando en la Universidad de Navarra como profesor y está trabajando también en el guión de una película que está sumamente interesante. Es una coproducción sumamente importante entre España y China, que se llama Dragon Keeper. Se las recomiendo que cuando salgan se la vayan a ver. No pirateen, eso está muy mal, y se la vayan a ver sobre todo en el cine, ¿no? Entonces, sin más, quiero que Pablo se nos una a la conversación. Déjame que me confirmen si ya estamos en el equipo de coproducción, si estamos con Pablo ya. Ya estamos, Pablo. Estamos al aire en vivo y en directo. Nos están saludando todas las personas de la carrera de cine en la Universidad Católica. Yo tengo preparado algunas preguntas que queríamos saber acerca de lo que haces, ¿no? Sobre todo una que mucha gente se pregunta acá en Ecuador de cómo es el medio allá en Estados Unidos. Yo sé que tú estuviste dentro de un par de productoras, ¿sabes cómo más o menos se mueve el medio allá? ¿Cuál fue tu experiencia estando allá? Sí, bueno, el medio allá, como dices, Canva, es un medio gigantesco y por lo tanto no es fácil resumir en pocas palabras todo el conjunto, ¿no? Quizá de mi experiencia en mi paso, mientras yo hice ya la escuela de cine como posgrado entre los años 2010 y 2013 y como parte de nuestra educación en la escuela de cine teníamos nuestros internships y nuestro paso por productoras, ¿no? Lo que llama la atención inmediatamente de Los Ángeles y de la comunidad profesional de Hollywood es bueno, la acumulación de la cantidad de gente con aspiraciones creativas y cómo se concentran incluso geográficamente allá y cómo eso da lugar a unas redes de personas en las que constantemente se están promoviendo proyectos, promoviendo contactos. Allí idolatran la idea de networking, ¿no? En parte con razón, lógicamente. Por otro lado, mi impresión fue que es un lugar estupendo para trabajar, que las personas a las que conocí yo, al menos en el contexto de la industria de allá, eran personas extraordinariamente amables, gracious, como dicen ellos, y que bastaba tener una buena actitud profesional y un buen desempeño personal también para recibir oportunidades y para ser valorado. Todo manteniendo siempre en mente que allá, del mismo modo que hay muchas oportunidades, también hay mucha más gente intentando acceder a esas oportunidades y, por lo tanto, incluso en el mejor de los casos, cuando trababas a amistad con un productor ejecutivo que podía ser tu jefe, ¿no? En un internship de estos, incluso en ese caso, eso no garantizaba que tú fueras a recibir una oportunidad en el terreno de la escritura, mucho menos, por supuesto, de la dirección o de la producción, ¿no? Entonces, exige paciencia, es un entorno industrial que exige muchísima paciencia. Desafortunadamente para mí, mi visa expiró antes que mi paciencia y tuve que volver a España. Después he agradecido el regreso porque también allá no es solo todo lo que reluce, allá también el clima de tanta acumulación de personas trabajando todos en lo mismo, también puede volverse un poco opresivo. Hay que saber salir de esa especie de microclima, ¿no? Justamente de eso que estás comentando de cuando regresas, es una parte que también me parece interesante de tu historia. Y preparé justamente un par de preguntas acerca de tu regreso. Sí, por supuesto. Hay un tema que me llamó bastante la atención. Tú una vez que conversé contigo me hablaste de un guión que preparaste de un jugador de cartas y estaba el Joker y no sé qué. Pero aparte de eso, me dijiste que eso fue la entrada para escribir un guión que es el que ahorita justamente estamos hablando, de Dragon Keeper,
Y quería que me comentes cómo llegaste a este proyecto Claro. de la escritora de Carol, que la escritora de este libro se llama Carol Wilkinson, ¿verdad? Que nos Sí. cuentes cómo entraste a ese proyecto. Claro, efectivamente, es muy buena pregunta, Gama, porque esto conecta con Los Ángeles. O sea, quizás lo que yo quería decir es que lo más importante que uno encuentra en una industria tan competitiva son las relaciones personales, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo estaba en Los Ángeles en el año 2013 cuando un compañero mío de la universidad acá en España me escribió diciendo que él quería venir a Los Ángeles y que si le podía ayudar en algo. No recuerdo ahora pues, que estaba buscando alojamiento o lo que fuera. Yo le eché una mano de amigo a amigo, sin ninguna. No hice nada especial, no hice nada extraordinario, le di algunos consejos. Este muchacho venía de trabajar con un productor que se llama Manuel Cristóbal, que trabaja acá en España, especializado en animación, con una carrera muy larga, muy premiada. Y había trabajado para él durante la época de la crisis financiera, cuando el desempleo estaba en su máximo apogeo en España. Y entonces él lo que hizo, es un hombre muy emprendedor y mi amigo, y le dijo a este productor, yo voy a trabajar para ti gratis, a cambio de que me enseñes lo que sabes y me presentes a tus contactos y a tus conexiones de la industria, ¿no? Entonces, este chico, después de hacer eso durante un año, se vino a Los Ángeles. Él estaba muy agradecido por la poca ayuda que yo le había podido prestar. Y entonces me dijo, te voy a presentar a mi jefe. Y entonces me presentó a Manuel Cristóbal, que es el productor que inició el proyecto de Dragon Keeper. En ese momento, Manuel y yo hablamos sobre otros proyectos que él tenía en ese momento con los que estaba colaborando. Nada de eso surtió efecto. Y entonces me dijo, mándame un guión que tengas de animación eh, para, ver, para ver qué tal escribes, ¿no? O sea, un writing sample, en el fondo. Y, y yo había escrito absolutamente por iniciativa propia, sin que nadie me pagara por ello. Bueno, ahora que lo pienso, quizás el proyecto nació en una asignatura de mi máster. O sea que, pero bueno, no me pagaban por ello en todo caso. Había escrito un spec de largometraje de animación que estaba pensado para animación porque era una historia que sucedía en un mundo mágico dentro de una baraja de cartas, ¿no? Entonces los personajes, por eso decía Kanban, los personajes, uno es el Joker, pero también está el Queen of Hearts, está el King of Diamonds, ¿no? Bueno, entonces le mandé aquel guión, el guión que por supuesto es muy mejorable, que tenía algunas cosas buenas y otras no tan buenas, pero se ve que a Manuel le gustó, o al menos le pareció que yo tenía la competencia suficiente para escribir una historia para animación que fuera coherente, que fuera entretenida, que fuera emotiva, ¿no? Y a mi vuelta a España, unos meses después, él y yo habíamos mantenido muy poco el contacto, algún mensaje de vez en cuando de texto, poco más. Y un día, me acuerdo, era un domingo, me llamó y me dijo, acabo de conseguir los derechos para esta novela, necesito un guionista cuanto antes, ¿quieres escribirla? Y entonces, vamos, yo no había leído la novela todavía, pero ya le dije que sí. Y, Si es bueno, y fina, debe efectivamente, ser buena esa novela, bueno, definitivamente. después leí la novela, lo volvimos a hablar y efectivamente ya confirmamos y nos pusimos a trabajar juntos, ¿no? Pero en aquel momento inicial yo estaba, digamos, desesperadamente buscando un proyecto y ese fue el primero que surgió. Precisamente también quería preguntarte también algo referente a eso ahí, ¿no? Parece como que fuese una suma de esfuerzos y aparte también de oportunidades que pudiste integrarte a este equipo. En tu caso, ¿qué le recomendarías a una persona, un guionista novel, una persona que recién empieza en la carrera de cine, carrera de guión, que debería hacer para detectar estas oportunidades o prepararse para cuando lleguen unas oportunidades? Sí. Eh, pues mira, lo primero es una cosa que nos decían a nosotros cuando yo estaba en la escuela de cine y es que hay que escribir mucho por dos motivos. Uno, porque, como decía Ray Bradbury, de la cantidad surge la calidad y si uno no ha escrito mucho es muy difícil que escriba bien. Y el segundo motivo es que las oportunidades no dependen de nosotros. Las oportunidades surgen en función de, algunos lo llamarán coincidencia, otros providencia, lo que sea, pero las oportunidades no están en nuestra mano crearlas. Lo que está en nuestra mano es estar preparados cuando la oportunidad aparece. Por lo tanto, es muy importante escribir mucho, porque cuando esa oportunidad aparece hay que tener algo que enseñar. Y, y el ejemplo, vamos, el ejemplo más sencillo, retomando la historia que os contaba hace un minuto,
es que si en el momento en que a mí este productor me llama y me dice, mándame un guión de animación y yo no tengo un guión de animación, no le puedo decir, espera 6 meses que lo escribo y te mando un guión, ¿no? Porque lo quiere ya, lo quiere esta semana, no dentro de 6 meses. Entonces, es tan importante haber escrito mucho, porque no solo porque le hace a uno mejor escritor, sino también porque hay que tener una buena muestra del trabajo propio disponible para enseñar cuando se presente esa oportunidad. Y luego, perdón, he dicho que no depende de nosotros crear oportunidades, y creo que eso es verdad, con un matiz, que es que junto con escribir mucho también hay que crear buenas relaciones profesionales y personales, como decíamos al principio, ¿no? Claro. Entonces, en la medida en que uno es un buen team player, ¿no? En la medida en que uno trabaja bien en equipo y ha pasado por un empleo u otro empleo, varios seguidos, y en todos ha dejado una buena imagen. En la medida en que en el fondo uno se hace, vamos a decir, hace que la gente desee trabajar con uno, pues por su work ethics, por su esfuerzo, por su simpatía, por su espíritu de servicio, su disponibilidad. En la medida en que uno cultiva esas virtudes, pues también es más probable que favorezca esas oportunidades. Claro. Una pequeña pausita para explicarle a la gente que nos está viendo. Sí. En el Facebook Link nos pueden escribir todas las preguntas que quieran que yo le haga al final de la entrevista y se las pasamos a Pablo para que él nos las pueda responder, cualquier duda que tengan. En la parte de atrás, no sé si están viendo, aparte del banner, están algunas imágenes de la película que está haciendo, que está escribiendo Pablo y que actualmente está en proceso de producción entre China y España, ¿no? La siguiente pregunta que quería hacerte es acerca de tu proceso al momento de escribir tus historias. Más o menos, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo estructuras el guión? En los diálogos, en el momento de meterte un personaje, ¿cómo haces? ¿Cómo empiezas a crear la historia y cómo empiezas a armarla también? Sí. Bueno, supongo que varía un poco entre unos proyectos y otros, no siempre es lo mismo. El comienzo, sobre todo para mí, aquí lógicamente hablo solo de mi experiencia porque no puedo hablar por otros guionistas, pero el comienzo para mí es muy variopinto. Cuando hay historias que me vienen a la mente porque estoy intentando dar con ellas en torno a una idea o en torno a un personaje, y hay otras que a uno se le ocurren cuando camina por la mañana al trabajo cruzando el campus y de pronto plop. Entonces yo ahí no pongo mucho énfasis. Yo creo que lo único importante en esa primera fase es apuntar mucho, tener bien apuntado siempre lo que a uno se le va ocurriendo en distintos momentos del día, del trabajo. Pero es más errático, es más imprevisible, creo. Donde yo encuentro vamos a decir, la etapa más fructífera del trabajo y también la más dura, para mí sin duda la más difícil, es cuando uno tiene que desarrollar una idea que suele ser vaga, que suele ser incompleta, también ilusionante, también interesante, pero aún no es una historia, es solo una idea. Es un personaje, es un trozo, es una escena, una imagen. Cuando hay que convertirlo en una historia. Y entonces ahí empieza un proceso que para mí es siempre muy arduo. Quien diga que escribir no le cuesta, yo creo que miente, porque es siempre muy difícil. Y es el proceso que va desde una primera sinopsis de una página hasta una escaleta numerada con, pongamos, 50, 70 beats o eventos, ¿no? Claro. Y ahí es donde para mí el guión se escribe, porque después transformar una escaleta que es coherente, que tiene lógica y que tiene y que ya tiene dentro de sí la montaña rusa de emociones, ¿no? El roller coaster emocional. Una escaleta que ya tiene esos elementos se transforma en un guión, me parece a mí, de nuevo hablo de mi experiencia, con relativa facilidad. A mí lo que me parece difícil es construir esa escaleta. Es el momento en el que las ideas abstractas que uno ha tenido acerca de un personaje, acerca de un conflicto, acerca de un tema, hay que convertirlas en materia concreta, narrativa, en un espacio, en un tiempo y con unos personajes, ¿no? Todo ese proceso es, pues me parece que consiste básicamente en dedicar muchas horas a escribir material que sabes que vas a tener que tirar. Y de ese material que sabes que vas a tener que tirar, de vez en cuando rescatas algo que no resulta que al final no lo tiras y se acaba convirtiendo en esa escaleta tan
tan ardua, pero tan sólida, ¿no? Que es lo que al final sostiene el peso del guión. Me quedan 3 minutos y ya pasamos a las preguntas que tienen las personas que nos están viendo. Y quería hacerte una pregunta, tenía un poquito más, pero vamos a como que a hacerte la... Perdón, me alargo mucho, ¿no? Ya lo siento. No, está bastante interesante lo que nos estás explicando. Quería hacerte una pregunta acerca, primero para la gente que nos está viendo, probablemente se pregunta cómo puede mejorar escribir, y quería que nos cuentes qué manuales de guión recomiendas o qué libros de guión recomiendas, y una pregunta anexada a esa también, Sí. ¿qué directores o guionistas te inspiran a ti? Y para finalizar, cuando construyes tu historia, ¿qué va primero? ¿La trama o el personaje? ¿La historia Vale. o el personaje detrás de esa historia? Tenemos varias preguntas aquí. Una es la de los manuales, otra es la de la trama del personaje y había otra que se me ha olvidado ya. ¿Qué guionistas o directores te inspiran al momento de escribir? Vale. Sobre los manuales, muy rápidamente, la única opinión que tengo es que se pueden leer todos los manuales de guión. Lo que no se puede hacer, creo yo, es leer solo uno. Porque todos los manuales de guión tienen vamos a decir, los manerismos, los dejes, las manías, en el fondo, de sus autores. Y eso quiere decir que dicen cosas muy valiosas y otras que no lo son tanto. O que lo son para unas personas y para un tipo de escritores y no tanto para otros. Por lo tanto, manuales de guión son, bueno, pues nunca son ninguna solución mágica a los problemas del guionista, pero en la medida en que uno lee varios, puede ir tomando de cada uno lo que mejor le sirve para su propia escritura. Sobre guionistas que me inspiran, bueno, es difícil de decir porque pues, son todos, a veces no es un guionista en particular, a veces es una película de un guionista también. ¿no? Sí, a ver, Billy Wilder, por supuesto, yo siempre que puedo intento volver a sus películas, me parece que sus intuiciones, algunas de las cuales ha dejado también por escrito en el libro en el que entrevista a Cameron Crowe, si no me equivoco, y también en una célebre entrevista que tiene en The Paris Review, que recomiendo, está en internet. Bueno, pues un hombre con unas intuiciones sobre el drama y sobre la comedia excelentes y que, aunque no sean sistemáticas, ayudan mucho a uno a darse cuenta de qué cosas funcionan, ¿no? En años más recientes, pues me ha gustado mucho los guiones de Taylor Sheridan, Sicario y Hell or High Water y Wind River. Me parece que es un tipo con una potencia dramática extraordinaria. También es verdad que yo tengo una debilidad por el género del western americano y por eso me gusta especialmente. Hiciste una tesis, creo, de eso, ¿verdad? ¿Perdón? Hiciste tu tesis doctoral sobre eso, ¿no? Mi tesis doctoral en este caso es sobre el thriller político americano, no el western. Pero bueno, también, sí, efectivamente, ahí también hay muchísimos guionistas excelentes. Y, bueno, bien, podríamos decir más, ¿no? Pero resumiendo. Y trama o personaje, creo que la pregunta es tramposa. Creo que no se puede hacer la pregunta. O sea, a veces uno empieza las historias pensando en una situación que es muy intrigante y muy interesante y cree uno que puede ver una película ahí, y entonces lo que tiene que hacer es, vale, ¿cuál es el personaje ideal para sacar el máximo potencial dramático a esa situación que se me ha ocurrido? Y otras veces uno tiene una idea de un personaje extraordinario y fantástico y entonces lo que tiene que hacer es buscarle la trama ideal para sacarle ese máximo potencial dramático al personaje, ¿no? Claro. Eso a veces viene dado por no sé, el misterio de la inspiración, ¿no? Que a uno se le ocurre primero una cosa o primero otra. Pero no creo que no creo que haya una metodología de elegir uno voluntariamente si quiere empezar por una cosa o por la otra. Me parece que han de crecer juntos porque una historia tiene que ser orgánica, no mecánica, ¿no? Y en lo mecánico uno puede cambiar piezas y moverlas de sitio, pero en lo orgánico eso no se puede, ¿no? Tiene que nacer de un mismo impulso. Voy a revisar las preguntas que nos ponen en Facebook, a ver si es que tenemos alguna. No tienen preguntas, parece que están un poco tímidos la gente en Facebook. Pregunten, no sean tímidos. Mientras tanto, yo te voy a hacer las preguntas que todavía tenía. Por supuesto, claro que sí. Es una pregunta también tramposa. ¿Estudiar cine o hacer cine? Hombre, ¿ser posible las dos cosas? Sí se puede. Cuando yo ahora, como ha dicho antes Camba, yo estoy dando clases en una universidad también y todos los eneros y todos los marzos vienen candidatos que están pensando en estudiar en nuestra universidad
Y vienen muchas veces también sus padres, que tienen más preguntas a veces que los propios candidatos. Y yo lo que una de las cosas que les digo muchas cosas, pero una de las que les digo es que en la carrera aquí lo llamamos comunicación audiovisual, que en esta carrera es tan importante como estudiar, es lo que uno hace fuera del tiempo curricular, lo que uno hace fuera de las clases y del estudio. Y que uno puede sacar con muy buenas notas en la carrera de comunicación audiovisual y haberla aprovechado muy poquito si no ha dedicado su tiempo y sus energías a proyectos personales, ya sean de escritura, de fotografía o de producción, de cortometrajes, de documentales. Y yo diría también que no hay que caer en la trampa de... Esto es una opinión muy personal, pero no hay que caer en la trampa de las redes sociales, ¿no? O sea, porque uno haga buenas fotos y las ponga en Instagram no quiere decir que uno se esté cultivando como artista. Eso es una cosa que necesita más tiempo, más reflexión. Estas máquinas son a veces demasiado inmediatas, ¿no? Entonces sí, hay que estudiar porque hace falta una formación cultural e intelectual que alimente inquietudes artísticas grandes, y creo que eso solo se puede hacer leyendo y solo se puede hacer viendo cine clásico y conociendo la historia del arte, etcétera. Pero claro, si uno quiere ser un contador de historias en el audiovisual, tiene que después poner en práctica esas habilidades, porque en la medida en que lo haga más, esto es como lo que decíamos antes de la escritura, en la medida en que uno lo hace más, aprende a hacerlo mejor. Claro, si no hay ese riesgo de hacer por hacer, y queda como que una especie de maquinista que está detrás como autómata haciendo, pero no hay muchas cosas de fondo. Ya tengo una primera pregunta que nos mandaron. Una me mandaron por WhatsApp, les recuerdo, mándenme al Facebook porque WhatsApp no lo estoy viendo a cada rato, por suerte lo vi. La primera pregunta que nos tienen es, ¿has tenido momentos de bloqueo creativo? ¿Qué recomiendas para superar estos bloqueos? Absolutamente. Casi lo que decía antes de que esa parte tan productiva pero tan difícil del proceso que es escribir una buena escaleta, ¿no? Una buena estructura de los eventos narrativos de la historia. Para mí eso es un momento casi constante de bloqueo creativo. O sea, el proceso que suele llevarme días, semanas de escribir esa escaleta es una batalla a brazo partido contra el bloqueo, en la cual escribo 10 palabras y ya pienso en mirar el móvil o en mirar Facebook. Bueno, Facebook no, porque ya no tengo, pero el bloqueo para mí se produce siempre que no sé cuál es la siguiente idea. Siempre que no sé cómo resolver un conflicto que yo he creado. Siempre que no sé responder a la pregunta, ¿qué haría este personaje ahora? Eso es bloqueo para mí, es constante. Bueno, constante no, pero es frecuente. Y por lo tanto, lo que recomiendo para superar ese bloqueo es seguir escribiendo en ese momento de bloqueo precisamente, sabiendo que posiblemente lo que escribas a continuación se irá a la basura, pero con la esperanza de que escribiendo muchas veces cosas que serán descartadas, acabarás dando con una que será la buena y que será esa solución que buscabas. Entonces me parece que el bloqueo existe, que es ordinario, que es lo normal, que no es nada excepcional, y me parece que el bloqueo se supera con disciplina, manteniéndose al teclado y siguiendo y confiando en la esperanza de que todas esas cosas malas que uno escribe, si uno las va descartando y continúa en el empeño, acaba escribiendo una que resulta ser buena. Claro. La otra pregunta que me mandan es, ¿el género de la obra influye para que los personajes puedan trascender? El género de la obra. Es difícil de escribir. El género de la obra influye para que los personajes puedan trascender. No estoy... Yo creo que se refiere a como que si una película de animación podría tener el mismo impacto que me invento una de suspenso, un thriller, una cosa así, en ese sentido de trascender. Si preguntan en ese sentido, estoy convencido de que sí, porque hay algunas películas de animación que para gran parte de la audiencia, o menos para mí, han sido tan profundas y tan poderosas como muchas películas de acción real o más. Como El Rey León, que es Hamlet, prácticamente. Efectivamente, el Rey León, la ópera prima de un director español con el que colaboré durante una temporada, que es Arrugas, que también la produjo este productor del que hablábamos antes, Manuel Cristóbal. Es una historia maravillosa sobre la vejez
y la demencia, el Alzheimer, que es extraordinaria y que tiene un poder de verdad humana, pues realmente trascendente, ¿no? Los Y estudios Ghibli también tienen películas sumamente poderosas de animación que trascienden. claro, que sea animación no le quita trascendencia, ¿no? No debería. Si el relato es poderoso y los personajes son Bastante convincentes. humanos. Cuando hablas de humanidad, yo creo que estás haciendo personajes que trascienden. Exactamente. Otra pregunta nos tienen por aquí. Yo creo que esta va a ser la última. ¿Qué tan importante es trabajar con compositores musicales para crear motif en la narrativa del guión, como hace Steven Spielberg y John Williams? Eh, Hombre, si lo hace Steven Spielberg, seguro que, seguro que es bueno, seguro que tiene algo eh, creativamente estimulante y prometedor. Yo he de decir que no tengo experiencia en eso. Yo nunca he trabajado con un compositor, al menos no en el nivel de guión. A veces con producciones de cortometrajes en las que está involucrado en la producción sí que hemos trabajado con compositores y efectivamente la música resulta ser al final del proceso una pieza clave que cuando está bien escogida y bien compuesta lo mejora casi todo, ¿no? Pero, pero en la fase de guión yo nunca he trabajado con un compositor y ya digo, salvando la autoridad del señor Steven Spielberg, no conozco a guionistas que trabajen con compositores. Eh, pero bueno, insisto, si lo hace Spielberg, algo de bueno tendrá. Yo creo que alcanzamos unita más. Unita Venga, más. última. ¿Qué género de película ahorita está más en el boom en el cine? El boom, no Eh, sé si también se utiliza allá en España, si se entiende la pregunta. entiendo que se refiere a que está en su momento más popular. Sí, ajá. Sí, 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 sí. Eh, no sabría contestar seguro porque también dependerá de en dónde, ¿no? Una cosa es el mercado de Estados Unidos, otra cosa es el mercado europeo, otra cosa supongo es el mercado latinoamericano. Por supuesto, China es otro universo. Yo quizás algunos patrones que detecto es que las plataformas de streaming han claramente apostado por algunas grandes películas de acción-aventura que complementan su catálogo de, vamos a llamar, prestigio, entre comillas, en las que dan libertad creativa a cineastas reconocidos, ¿no? Es Netflix que es capaz de hacer Roma con Cuarón, pero también por otro lado hace Extraction, ¿no? con Michael Bay como productor eh, bueno, y luego por otro lado encuentro que hay un fenómeno muy interesante sucediendo ahora también en las plataformas de streaming, pero que sería más propio de la televisión que del cine, que son las series antología, las TV anthologies, que me parece que es un formato muy interesante que está cobrando mucha popularidad, que permite gran libertad y experimentación creativas y que casi siempre, bueno, en los ejemplos que yo he visto al menos, proporciona la oportunidad de explorar temas con una visión artística muy profunda, ¿no? Como por ejemplo Tales from the Loop, que está ahora en Amazon recientemente estrenada, o un poco antes hicieron en Amazon Modern Love. En HBO hicieron Room 104. Y bien, es un formato como que se está renovando desde los años 60, cuando el original de Twilight Zone. Parece que ahora está volviendo y me parece que tiene mucho interés artístico y creativo. Listo, Pablo, te agradezco muchísimo por todo tu tiempo. Un placer, En me verdad, alegro de volver a verte. sí, a mí también. O sea, en verdad no sabes cuán valiosa es tu apreciación desde el otro lado del Atlántico, saber cómo es el cine y sobre todo también de este lado porque estás en los dos medios, ¿no? Un medio tan importante Estamos como... intentándolo. Es una carrera larga y hay que tener paciencia. Pero sí. Bueno, muchísimas gracias. Un Nos placer. despedimos, yo me quedo todavía con la gente que nos está viendo para explicar qué es lo que se viene en la siguiente Estupendo. Un saludo a entrevista. todos. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Este,
es muy importante que en el momento de escribir tengan una especie de referencia, una especie de no solamente quedarte con mi opinión es la que cuento, sino de ver de varios autores, ver en libros, ver de lo que estás viviendo, armar estructuras, leer varios autores. Entonces, todo eso es importante el momento de escribir un personaje, escribir tramas, el momento de armar escaletas, ¿no? Eso nos está hablando el momento de escribir su historia, el momento eh, de estructurar también los personajes, ¿no? También nos estaba contando que es un poquito importante, es un poco importante, es bastante importante, mejor dicho, que una persona tenga buenas relaciones en el momento que está intentando entrar en la industria, ¿no? No solamente es tener talento, sino también saber relacionarte con las personas. Si eres una persona que se porta de manera, yo qué sé, muy sobrada, muy idiota con las demás personas, el medio es muy pequeño y la gente se va a contar las cosas. Y si no tienes una buena actitud con los demás, la gente no va a querer trabajar contigo, ¿no? En el caso de Pablo fue todo lo contrario, ¿no? Su buena actitud y su buen desempeño hizo que pudiera mantenerse en contacto, hacer varios contactos con diferentes personas y finalmente terminó dando con esta mega producción que está haciendo entre España y China, ¿no? Que es bastante importante en una película de animación. Para contarles un poco más del el siguiente invitado que tenemos, es una persona que también está dentro del medio español, trabaja sobre todo en temas de comedia, en el desarrollo de guiones de comedia, para una productora bastante importante que se llama, bueno, mejor les digo cómo se llama, que quede de sorpresa para la siguiente entrevista. La tenemos programada para el día de mañana, miércoles, la hora está por confirmarse, asimismo va a ser por Facebook Live. Así que estén atentos, sobre todo a nuestras redes sociales, miren nuestras redes de Instagram, miren a nuestras redes de Facebook, sobre todo de la carrera de cine. Informarles también un poco acerca de la carrera, estamos en proceso de admisión, ya tenemos los últimos cupos. Si tú querías estudiar cine y estabas en dudas porque no sabes si esto, que el otro, que no sé qué, este es tu momento, porque hasta el 7 de mayo tenemos el proceso de admisión y si se te acaba el cupo ya tendrás que esperar del siguiente semestre y esta oportunidad de hacer un semestre en línea es única. Me cuentan algunas personas que vienen de diferentes provincias, sobre todo nuestra querida gente de la provincia de Manabí, que hubiesen preferido estudiar un semestre online antes de abarcarse la aventura de irte a una ciudad tan grande como Guayaquil y que los primeros meses son un poco de perderte, que no sabes por dónde es, que no conoces a mucha gente, pero es diferente a que haces el semestre online, conoces al profesor, conoces a tus compañeros, conoces más o menos, entre comillas, la ciudad. Y el momento que ya llegas es como que, ¿cómo estás, pana? Que esto y el otro, ya, vamos a comer a los huecos que hay por aquí, a comer un encebollado o lo que sea, o vamos al malecón, o vamos a... O sea, ya conoces la ciudad. Y es un semestre en línea que te da la facilidad de, aparte de publicar memes, aparte de publicar un montón de cosas, stickers y ni sé qué, en el chat, que tiene un montón de herramientas para facilitarte la búsqueda, estudiar en pijama, estudiar, o sea, son bastantes herramientas que te facilitan también este semestre, la oportunidad de hacer este semestre en línea. Que es una oportunidad lúdica. Aprovechala, mira que son los últimos cupos para ya entrar a esta carrera de cine que, como muchos dicen, de los estudiantes que están teniendo estos primeros años, es una carrera que está bastante bien balanceada entre la práctica y la teoría. Y también lo que nos decía Pablo, ¿no? Si tú eres una persona que solamente está buscando una universidad que solamente es práctica, vas a ser una especie de maquinista, vas a ser solamente un man que está en el software. Pero si al final eres un man que adopta la historia del cine, adopta la historia del arte, adopta fundamentos de lo que dicen en otros lados, como que no, esa materia es un poco de relleno, no, es una materia de humanidad, que es lo que hace que tus personajes sean más reales, ¿no? Estás teniendo todo el peso para que tu creación trascienda, que no sea solamente una creación que pase por la historia del cine como una creación que ni siquiera pasó por la historia del cine, ¿no? Entonces, por eso tenemos las inscripciones abiertas, los invitamos a que nos escriban, nos pregunten acerca de nuestra malla, acerca de todo el proceso de admisión, acerca de los cuestionarios, etcétera, ¿no? Si tienes cualquier duda, nos puedes escribir y con eso damos por terminada un capítulo más del Doctor Cinema. Quédense en sintonía, quédense pendientes de nuestras redes
y suscríbanse. Hasta luego.